Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Muy buenas tardes. Me presento ante todo. Mi nombre es Joshua Cabrejos. El día de hoy estamos aquí reunidos porque vamos a hablar acerca del título de este webinar que lleva como nombre Por un periodismo más humano. Muchos de los que estamos aquí estudiamos la carrera de Ciencia de la Comunicación y nos apasiona todo el mundo de las comunicaciones. Pero hoy en día estamos viendo muy constantemente acerca de que el periodismo no se está llevando por un lado de un lado correcto. Por lo que nosotros en este trabajo que estamos realizando vamos a hablar acerca de la ética en el periodismo. Por eso nuestro trabajo lleva el nombre de Por un periodismo más humano. Antes de poder comenzar con lo siguiente, vamos a visualizar un video para conocer un poquito más acerca de lo que es la ética en el periodismo, para lo cual vamos a visualizar lo que nos dice el periodista y escritor Javier Darío Restrepo, quien es muy conocido en el campo. Vamos a... Ok. ¿Sí se logra visualizar? Disculpen. Sí se visualiza. Ya, ok. Vamos. Y luego te da unas aplicaciones que son muy efectivas en materia de comunicación. Entonces, cuando tú tienes en las manos eso, tienes una responsabilidad muy grande. Y lo estamos viendo particularmente en los daños que la gente está encontrando en el uso de las redes sociales. En las redes sociales tú puedes hablar de fulano de tal y decir todas las barbaridades y cuentas con que la gente tiende a creer lo que tú digas. Entonces esa es una responsabilidad enorme sobre las personas. Entonces, como ves, la ética no cambia, se vuelve más exigente porque exige mayor responsabilidad. Si es posible o no es posible la objetividad. Los filósofos dicen el ser humano no puede ser objetivo porque está condicionado por 1000 factores. Luego la práctica periodística te indica que la objetividad es algo imposible. Eso se lo preguntaba una autora española, Victoria Camps, y llegaba a una conclusión: a los periodistas no tiene por qué preocuparnos si somos o no somos objetivos. Lo que nos tiene que preocupar es si somos honestos. La honestidad es la clave. Y lo que el periodista debe tener en cuenta es que tiene que ser independiente. Hay que verificar cómo la independencia es la cara que ofrecemos nosotros al público. Si nos ven independientes, nos creen. Si no nos ven independientes, no nos creen. Medio de comunicación al que no se le crea se convierte en desechable. En cambio, un medio de comunicación que se vuelve indispensable porque todo el mundo le cree y tiene confianza en él, es un medio que está cumpliendo con su función. Y de paso, está convirtiéndose en un medio comercialmente válido. No es porque eso tenga que preocupar primariamente al periodista, pero sí es una consideración que vale la pena tener en cuenta, y es que la ética vende. Ok, ¿se me logra escuchar? Sí, sí, ya, está bien. Bueno, como escuchamos en el video, nos hablaba acerca de lo importante que es que un periodista pueda tener una ética, que pueda transmitir o sentir que el público que está escuchando la verdad acerca de lo que llega a ser acerca de los hechos, ¿verdad? Pero para nosotros poder profundizar un poquito más en el tema, hemos traído el día de hoy a una docente, una persona que nosotros apreciamos mucho por la calidad de enseñanza que tiene que ha tenido para con nosotros a lo largo de diferentes ciclos. Les presento un poquito más acerca de su hoja de vida antes de que pueda explayarse. La persona encargada que nos va a apoyar el día de hoy para hablarnos un poquito más acerca de la ética en el periodismo, o de la importancia que es tener ética como un buen periodista y todos los casos que quizás
si han visto o se han dudado de la ética en el periodismo en algún momento, es la doctora Yanel Pérez Osorio, ¿sí? Que, como podemos ver aquí, su experiencia estuve acerca de la Universidad Jaime Bausate, también es jefe de comunicaciones desde el año 2015 hasta el presente. Además, enseña en diferentes casas de estudios, pues la Universidad Peruana del Norte, y también ha enseñado en nuestra universidad, que es la Universidad César Vallejo. Acá podemos ver su educación, que es licenciada en el año 93 y 98. La Universidad Jaime Bauzá Mesa, que es la casa de los periodistas, se podría nombrar, ¿verdad? De lo cual, ahora vamos a darle pase a la profesora para que pueda explicarnos un poco más acerca de lo que es la ética en el periodismo. Gracias, chicos, por la invitación. En realidad es un gusto nuevamente verlos a cada uno de ustedes, porque creo que el proceso de formación no termina nunca y en definitiva estos espacios que para muchos puede ser innecesarios, porque a veces es así, son espacios importantes que nos llevan a la reflexión y más aún cuando se trata de un término tan interesante, un tema tan interesante como la ética. Yo en realidad había preparado un PPT, pero en realidad lo podemos conversar abiertamente porque la ética, más allá de los conceptos y las teorías que nos llevan a reflexionar sobre su importancia y sobre el buen comportamiento y sobre los valores que tiene que tomar en cuenta un periodista como tal, y siempre lo he dicho, incluso en las aulas, va más por una posición personal, ¿no? De qué es lo que consideras el bien hacer, el buen comportamiento y lo que consideras en realidad que esté libre de todo lo que signifique no ético, es decir, conocer lo ético y no ético sobre todo es importante. Es como decir, yo no puedo robar porque está mal, son mis valores los que están alrededor. Yo no puedo mentir porque está mal. Entonces son los valores que uno los va asumiendo en el proceso de su formación y que se aplican a nivel periodístico. Entonces surgen una serie de preguntas alrededor de cuántos de ustedes ya relacionando este tema con los medios de comunicación han sentido que no pueden confiar en una noticia que vieron recientemente, que muchas veces los hace dudar de si es o no transparente la información que se ha desarrollado en el medio de comunicación. Y me parece interesante también el video presentado, porque en realidad sí es muy cierto, y eso es algo que siempre los hemos repetido en las aulas, pues la objetividad al 100% no existe, no es algo que uno busca como un ideal, pero que en definitiva hay muchos factores alrededor que van a hacer imposible esa búsqueda de la objetividad al 100%, pero eso no significa que por lo menos intentemos informar de manera verídica, ¿no? Y ahí viene el trabajo del periodista o del comunicador. Entiendo que muchos de ustedes no necesariamente van a ser periodistas, pero creo que esta pregunta de cuánto creemos o no en una noticia radica también en cuánto creemos o no en un comunicador y cuánto creemos o no en un medio de comunicación. De hecho, también es muy cierto que si hacemos un análisis de los medios de comunicación, por ejemplo, en nuestro país, difícilmente podemos decir que son, digamos, medios creíbles, porque la credibilidad también tiene que ver con la ética, y me parece interesante lo que se decía en el video, ¿no? Y es cierto, ¿no? Hay mucha libertad de empresa, más que libertad de prensa, que muchas veces puede hacer imposible que se pueda hablar de un medio ético al 100%. Es como cuando uno se pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si ustedes imaginan que son periodistas y de repente su medio recibe un importante patrocinio de una empresa minera en el Perú? Y poco después reciben una noticia sobre una denuncia ambiental contra esa misma empresa. Entonces, ¿cómo cubrir la noticia sin restricción? ¿Cómo manejar la ética en ese contexto, no? Yo recuerdo, y creo que se los comentaba a algunos estudiantes en el aula, cuando a mí me pasó algo muy interesante ya fuera
de mi labor periodística, porque yo he dejado de hacer periodismo hace 10 años exactamente cuando decido ya dar mi trabajo al 100% en la docencia. Y me llega una información de una egresada que me decía que su hermano había sido asesinado dentro de una empresa minera, pues no voy a mencionar el nombre de la empresa, y pedía mi ayuda porque, bueno, pues a lo largo de todos estos años de experiencia profesional tengo muchos amigos que trabajan en medios de comunicación, así como exalumnos, y ella lo único que quería es que le brindaran la oportunidad para que pudiera tener un espacio y hablar sobre lo que estaba sucediendo alrededor de la muerte del hermano. Y la respuesta exacta, penosa que recibí después de hablar con algunos amigos, que dicho sea de paso también entendían cuál era su situación, era que lamentablemente no, los medios de comunicación donde ellos se encontraban no podían tratar el tema porque la empresa minera les ponía publicidad a, a estos medios de comunicación, ¿no? Entonces, ahí viene este tema, ¿no? Cubrirías las noticias sin restricciones sabiendo, por ejemplo, en el caso de lo que yo les comentaba anteriormente, eh, que esta institución, ya sea minera o institución privada o en fin, está colocando dinero en tu pauta publicitaria, por ejemplo, y probablemente como medio tú digas, bueno, opto por, soy una empresa y opto por no decir nada porque en definitiva, pues está corriendo en riesgo ese ingreso económico, ¿no? Que obviamente, si lo miramos de una manera eh, más imparcial, diríamos, no, nuestro trabajo es constantemente decir la verdad y qué importa si el ingreso económico se nos es quitado, qué importa si lo que sucede alrededor de eso puede ser incluso mi despido del trabajo, yo tengo que decir las cosas como se dan. Entonces, hay muchos aspectos alrededor y parte de lo que yo decía también, y es que es una decisión personal. A mí me ha tocado decidir renunciar a mi puesto laboral en más de una ocasión porque consideraba que las pautas que me estaban dando en su momento no eran las correctas. Yo he hecho periodismo en los años 90 en donde hubo muchas acciones de corrupción en los medios de comunicación. De hecho, yo he trabajado en diarios como el diario La República, el diario Expreso, también he trabajado en el diario Liberación, solo hablando de diarios, ¿no? No, si nos vamos al tema de la radio, también he trabajado en muchas radios y las situaciones se han presentado constantemente y me ha tocado a mí renunciar de esos puestos laborales. Si nosotros comentamos sobre la ética periodística, entonces podríamos decir que es una ambición del periodista por ser un profesional excelente, ¿no? Porque en realidad es la naturaleza de nuestro trabajo, eh, incluso, ¿no? Si hablamos de la filosofía, se puede decir que la ética, de hecho sus docentes también lo han mencionado, es esa rama de la filosofía que va a ayudar a que periodistas como los que ustedes conocen o como quien les habla, pues pueda determinar lo que es correcto al momento de hacer periodismo, ¿no? Que es algo que hoy por hoy, digamos, ha ido cambiando porque es a partir de los años 90. Ojo aquí, no digo que atrás, después antes de los 90 no haya sucedido eso, pero es a partir de los años 90 en donde casos como el de Fujimori y los Vladivideos pues destapan la corrupción en los medios de comunicación que eran financiados por el gobierno. Es ahí donde la prensa tiene su momento crítico, donde la censura, especialmente durante el conflicto armado interno, pues limitó la labor ética de los periodistas. Sin embargo, hay que entender también que en nombre de la libertad de expresión, también han habido momentos interesantes en donde los mismos medios de comunicación han buscado una alternativa para evitar que sucedan estas situaciones, ¿no? Si recordamos un poco, lo tenía mapeado también, eh, muchos de los medios de comunicación están bajo la propiedad de pocas corporaciones, ¿no? Lo que impide a veces también la pluralidad en la información. Solo basta recordar el grupo El Comercio, ¿no? Que tiene una gran parte de los medios impresos y que constantemente ha sido criticado por su línea editorial, ¿no?
Eh, bueno, sabemos muy bien cuando nos hablan de las famosas teorías, cuando hablamos de la famosa agenda setting también, cómo muchos medios de comunicación dirigen la información para que se hable de eso constantemente. Y recordaba también algo que yo les decía en las aulas, ¿no? Que me ha pasado también a mí, que trabajando en un medio, recuerdo que llegaba a mi comisión y me decían, ¿sabes qué? Te vas a encargar de hacer esta comisión hoy lunes, ¿no? Y me vas a hablar de lo positivo que es este tema para la gente. Entonces yo, bueno, parte de mi labor era esa y hacía otras notas y acumulaba esta y al principio como que obviamente me decían, sí, pues trata la información. Pero ya cuando comenzó a darse esto repetitivamente, porque no era el primer día, sino el segundo día en donde me seguían insistiendo en el tema y el tercer día, el cuarto día también, pues ahí es donde yo comencé a dudar y comencé a preguntar qué es lo que estaba pasando y me acuerdo que me comentaron después, yo igual ahí renuncié también, me dijeron que pues el dueño de este medio periodístico pues tenía ciertos grifos, estaba invirtiendo en gas natural y pues la campaña era a favor del gas natural y los beneficios que estos daban y como era él el dueño, pues obviamente lo que le quería era vender esa idea a la opinión pública como tal. Entonces los intereses de por sí están y también se ven en campañas electorales donde algunos medios tienden a cubrir a ciertos candidatos pues de manera favorable, porque hay un enorme financiamiento político, ¿no? Esto pasó en el año 2021, ¿no? Donde muchos medios de comunicación tenían información sesgada, parametrada en función de la línea que les estaban de alguna manera estableciendo los grandes empresarios de los medios de comunicación. Yo un poco hago la reflexión porque a veces uno dice, profesora, pero entonces todo está perdido. Creo que hay algunos proyectos interesantes que se han ido dando a lo largo del avance o la transformación del periodismo en nuestro país, como IDL Reporteros, en donde con la investigación periodística pues se ha descubierto casos muy interesantes como el caso Lavallato, ¿no? Alguien me decía por ahí, la investigación periodística, ¿por qué es importante? Porque en un país donde hay democracia, es el periodismo de investigación el que termina revelando los actos de corrupción. Y es ahí donde las buenas prácticas éticas tienen que estar por encima de lo demás. Sí hay muchos proyectos que han ido naciendo de periodistas que han renunciado a los medios masivos o grandes medios masivos de comunicación que están en nuestro mercado nacional porque han querido cambiar un poco la fórmula. Claro está que, vuelvo a repetir, no es que sean tampoco la gran panacea, porque de hecho sabemos muy bien que la objetividad, y ya lo ha dicho ahí mi colega, al 100% no existe, pero podemos decir que con los trabajos de investigación que se hacen, pues de alguna manera quieren demostrar esas buenas prácticas éticas en los medios periodísticos, y he visto muchos casos alternativos. De hecho, Ojo Público, por ejemplo, fue un medio que nace de periodistas que renuncian al diario El Comercio buscando una alternativa diferente y no depender de una línea editorial que los sesgaba a la hora de informar, como yo les he comentado anteriormente, ¿no? De hecho, hay algunos medios de comunicación que en el ánimo de no perder esa audiencia que tienen, porque ya lo han dicho también, que mientras más ético te considere, mejor considerado también estás tú como medio de comunicación. Bueno, han hablado y se han reunido y han buscado consenso sobre lo que viene a ser una mejor implementación de los códigos de conducta interna y externa, perdón, y de las directrices editoriales, ¿no? Que buscan un poco eso, reducir esos sesgos y aumentar un poquito la transparencia, ¿no? Pero eso no quita que pues constantemente se estén haciendo una variedad de códigos deontológicos de los medios de comunicación y pues terminan convirtiéndose en una maratón, ¿no? Y que ya pues mucha gente ya le dé menos importancia a este tema del código, la conducta, porque no creen
en los medios de comunicación. Si ustedes hacen una investigación, se lo dejo como tarea, desde el año 1960 hasta el 1990, solo en ese margen de año, pues se puede ver que hay una carrera de códigos deontológicos donde los medios de comunicación pues han buscado constantemente ir generando ciertas novedades para que la audiencia crea que están trabajando en función de una buena conducta y para que en este caso no pierdan esa credibilidad, porque sabemos muy bien que los medios de comunicación que pierden credibilidad son medios que simplemente no van a seguir, no van a ser seguidos por la gente, ¿no? Entonces, hay algunas fallas y actitudes no éticas en los medios peruanos también. De hecho, algunos noticieros locales, algunos programas de entretenimiento son conocidos por explotar los temas de violencia, ¿no? Y crimen de manera muy sensacionalista, ¿no? Por ejemplo, cuando se tratan los casos de feminicidio de una manera muy morbosa, ¿no? Por algunos programas específicamente de televisión que brindan hasta detalles innecesarios, revictimizando nuevamente a esta víctima, pero también a la familia, ¿no? Entonces, creo que incluso la manipulación de la información también es un ejemplo de falencia en estas actitudes no éticas en los medios peruanos. En varias ocasiones los medios de comunicación han sido acusados de manipular la información y esto pues con mi testimonio de vida es muy cierto, ¿no? Insisto, no es la vez que les he contado, no es la única que me ha pasado a mí y que, bueno, muchos de mis colegas han pasado por esa situación y ahí viene un poco el tema de cómo ayudar para que esta situación cambie y se habla ya de los famosos medios alternativos, se habla de los proyectos personales, miren el fenómeno Fernando Llanos, ¿no? Un periodista que a raíz de una confrontación con un representante de una AFP es sacado del medio de comunicación al cual se encontraba y hoy por hoy triunfa en este medio como es el TikTok, en esta red social como es el TikTok. Y si tú haces un análisis, ¿a quién le creen más? Si a un medio de comunicación o a Fernando Llano, ¿no? Pues obviamente van y dicen, esto es un periodista de carta cabal, es un periodista objetivo, es un periodista que dice las cosas como son. Y hoy por hoy, Fernando Llanos, incluso a modo de broma, dice que agradece más bien que lo hayan votado del medio de comunicación, que si hubiera sabido eso hace rato hubiera dicho para que lo sacara, porque en realidad, pues, él goza de una credibilidad que nace producto de algo que se conocía en los medios de comunicación, que es este tema de los intereses propios del medio, pero que él abiertamente lo confronta y bueno, la gente hoy por hoy, si hay alguien a quien tiene que relacionar con un periodista ético, con un periodista responsable e independiente, pues es el caso de Fernando Llanos abiertamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando un medio de comunicación pierde credibilidad, cuando un medio de comunicación es considerado no ético? Bueno, ya no confían en este medio de comunicación eh, y sabemos muy bien que el manejo de temas de manera irresponsable pues llevan a que la ciudadanía esté desinformada, sea vulnerable a rumores, pero a veces a los medios de comunicación no les importa, les soy abiertamente sincera en eso, porque el poder económico es sumamente importante. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para ir un poco cambiando esta situación y evitando que se diga entonces para qué seguimos haciendo periodismo, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver con un tema de formación y capacitación continua. De hecho, estos espacios son interesantes porque nos llevan a la reflexión. Hay organizaciones como Calandria, organizaciones como la Asociación Nacional de Periodistas de la que formo parte también, que promueve mucho la profesionalización del periodismo, por ejemplo, ¿no? Y en donde hay muchas capacitaciones para tratar temas de ética, de cobertura sensible, eh, para que cada vez sean menos los casos en donde se hable de estos intereses que priman en los medios de comunicación. También está el compromiso a la transparencia.
los medios de comunicación, eso es muy cierto, es algo que siempre también lo digo en clases, es que deben de alguna u otra forma establecer sistemas de corrección pública, ¿no? Donde se reconozca incluso los errores que se dan de manera explícita, ¿no? Hay medios como La Mula, por ejemplo, que algunos de ustedes probablemente lo siguen, que han promovido políticas de transparencia que permite de alguna u otra forma corregir y reconocer públicamente sus errores, ¿no? Y creo que lo importante también es este apoyo a los medios independientes, ¿no? Porque creo que es una manera de fortalecer estos medios y ofrecer una alternativa frente a estos medios tradicionales, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el caso de una revista en Panamá que vive de sus suscriptores y que no acepta publicidad privada ni pública. Entonces, son sus suscriptores los que en base a cierto dinero que dan mensualmente. Muy bien, antes que nada, disculpen por la intermisión, tuvimos algunos problemas técnicos, pero se han podido solucionar a la brevedad posible. Sin embargo, queríamos, como integrantes, mencionar si la profesora o profesional experta, Janet Pérez Osorio, podría darnos alguna información extra, si es que llega a tenerlas. No, en realidad yo justo le comentaba por interno que ya había terminado mi ponencia. Creo que es importante entender un poco a nivel de contextualización cómo hoy por hoy se están moviendo los medios de comunicación. Y en realidad, pues creo que uno de los mensajes finales que quedan siempre es el hecho de hacer una autorregulación propia, de entender qué es lo que está bien y lo que está mal, y de alguna manera apostar por estos medios de comunicación que intentan mejorar la imagen que tienen los grandes medios tradicionales, ¿no? Porque es el concepto en el cual se manejan actualmente estos medios como el Diario El Comercio o radioprogramas del Perú u otros frente a aquellos medios que están apareciendo y que buscan cambiar la imagen que se tiene del periodismo, ¿no? Yo personalmente tengo un proyecto que dirijo que se llama Día 30 con chicos de otra universidad. Lidero con ellos este proyecto y nuestra frase es que somos contadores de historia y que el buen periodismo existe. Creo que cuando se politiza mucho un medio de comunicación es donde viene este problema, ¿no? Entre qué es cierto y qué no es cierto en la información que se está estableciendo. Creo que hay otras alternativas de comunicar y partir de la esencia misma del periodismo, que es el de ayudar a que se conozcan casos de irregularidades, de corrupción o casos sociales más humanos. Es un buen comenzar nuevamente a entender que el periodismo va más allá de los intereses particulares de un dueño de empresa, ¿no? De acuerdo, profesor. Entonces considera que el futuro son los proyectos que están admitiendo las nuevas generaciones. Definitivamente, ¿no? Y cada uno de los periodistas que asume en realidad, y comunicadores, ojo, ¿no? Que asumen en realidad la responsabilidad que deben tener frente a la sociedad como tal, ¿no? Hay proyectos muy interesantes, por ejemplo, con Boca Radio es un proyecto muy interesante, eh, que están ayudando un poco a cambiar esa imagen que se tiene, ¿no? Quizás muy pocos son conocidos, pero ahí depende mucho de la socialización de los mismos, de ir viendo que hay otras alternativas interesantes por las cuales podemos apostar también, ¿no? Imagínense, antes que después de los 90, la 2000, 2010, incluso situaciones como los paros nacionales que se han venido dando en los últimos años, o las movilizaciones o las manifestaciones, que se iban a tocar con tanta, digamos, apertura como hoy se hacen en los medios, en las redes, ¿no? Alternativas o en los medios de comunicación alternativos, ¿no? No estoy hablando de periodismo ciudadano porque eso es otro tema. Unos dicen que existe y que no existe. Yo estoy hablando de los medios de comunicación o de los proyectos independientes que transmiten información haciendo periodismo. Estamos hablando de los profesionales del periodismo que se han convertido pues en una alternativa, ¿no? Difícilmente vemos en su magnitud la información en medios tradicionales, por ejemplo, de las protestas o las críticas al gobierno, ¿no? Que me ha pasado a mí, yo siempre lo cuento a modo de anécdota, cuando
un día me voy a cubrir una manifestación y habré demorado pues más o menos 5 horas, un poquito más entre ir y venir, entrevistar a la gente, preguntándoles cuáles eran digamos, las propuestas que planteaban y el pedido que hacían. Cuando llego oye, me estoy escuchando en retorno, ¿me escucho bien? Sí. Y cuando llego al medio de comunicación, me dicen que me van a dar una central porque era un tema interesante y viene una publicidad y me vuelan la nota completa y me sacan solamente unos 10 digamos, 10 textos, ¿no? 10 líneas, que era casi nada, es más, ni siquiera las fotos entraron en esa publicación. Entonces, ahí vemos la diferencia entre un medio alternativo que intenta llegar a una comunidad frente a un medio que está politizado, que tiene una línea editorial que es manejada por los grupos de poder, ¿no? Completamente de acuerdo con la información que acaba de brindarnos. En este caso, como es un webinar y tenemos un público presente, quisiera invitar al público que seguramente también conocen a la experta Janet Pérez, tanto como profesional en el medio como educadora. Pasamos a las preguntas que le tengan a la experta relacionadas con la ética sobre el periodismo. Ok, señor Aaron Blas, puede realizar la primera consulta. Hola, buenas tardes. Es muy interesante el tema que habló sobre el periodismo y la ética. Es algo que como comunicadores mayormente es muy relevante. Teniendo en cuenta ello, quisiera saber si usted nos puede brindar algunos portales de verificación de datos, ya que también son muy importantes en relación a la ética para el momento de tal vez de nosotros realizar algún tipo de notas o de reportajes que nos puedan ayudar, ¿no? Yo siento que la verificación de datos también va de la mano con la ética. Sí, No sé si nos puede ayudar. sí, en realidad, bueno, cuando hablamos de los fake news, ahí hablamos de todos los cuestionamientos alrededor de los medios de comunicación también. Hay una página que se llama Perú Check, que es impulsada incluso por el gobierno, que hace todo este seguimiento a las informaciones que están siendo manipuladas o tergiversadas. Yo se las recomiendo, es interesante la propuesta que plantean, pero también el propio Jurado Nacional de Elecciones viene haciendo un trabajo interesante. Yo hablaba hace poco con su directora de comunicaciones, que es una compañera también egresada de Bausate, y ella está impulsando en los colegios y con las universidades este proyecto que el Jurado Nacional de Elecciones ha sacado hace poco. Y si hablamos también de algunos fact-check, perdón, o instituciones que ven esta vigilancia de la información, los mismos diarios, en una especie de autorregulación, están también impulsando estos proyectos, ¿no? Entonces, lo que sí sería importante es crear laboratorios, y eso es algo que, por ejemplo, el Jurado Nacional de Elecciones viene trabajando, ¿no? Pequeños laboratorios en donde los mismos estudiantes universitarios que están ligados a las comunicaciones, deberían, pues, ir trabajando para aprender a verificar la información. Ustedes mismos, si me lo comentaba en la misma encargada, pueden solicitar una capacitación con el Jurado Nacional de Elecciones y ellos pues les enseñan a ustedes a entender lo que es una verificación de información, que es importantísima, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra consulta por parte de nuestros invitados? Ok. Señor Giampiero Peña, ¿podría brindarnos su consulta? Luego seguiría Alexandra Díaz. Comenzamos con usted. Sí, mi consulta sería más que todo cómo podríamos fortalecer la ética en el periodismo actual. Yo no sé si la palabra o el término fortalecimiento, digamos, es tanto la palabra correcta. Creo que lo ético y no ético depende de cada uno de nosotros. Creo que es entender qué es lo correcto y lo no correcto. Ahí va mucho este tema.
Y creo que también depende mucho de estos espacios, ¿no? De generar espacios de reflexión que nos permitan entender hasta dónde podemos llegar frente a una situación que consideramos no está bien, ¿no? Esto, por eso siempre digo, y lo he dicho en las aulas, eh, depende mucho de cada uno de nosotros, porque nosotros sabemos lo que es la verdad. Nosotros sabemos lo que es la objetividad, creo que nos lo han venido repitiendo desde los primeros ciclos universitarios, en el colegio también. Eso es algo que ya lo sabemos en definición, pero aplicarlo es otra cosa distinta. Y eso depende mucho de cada uno de nosotros, ¿no? A mí ha pasado, a veces uno abiertamente puede decir, oye, ¿por qué te mantienes en ese medio de comunicación sabiendo que es un medio de comunicación que tiene muchos intereses alrededor? Pero es que también depende también de las necesidades de cada uno, ¿no? Tengo algunos amigos que se mantienen en esos medios de comunicación porque ellos consideran que no van a tener oportunidad en otro lugar también, o no se atreven a iniciar proyectos interesantes o posturas interesantes porque es una decisión personal, ¿no? Pero espacios de reflexión son importantísimos, más que del fortalecimiento, sino para reflexionar, valga la redundancia, en hasta dónde puedo permitir que la línea editorial de mi medio de comunicación vaya en contra de mis valores, ¿no? Que es para mí fundamental. Muy bien, y ahora seguimos con la invitada Alexandra Díaz, que curiosamente las últimas tres preguntas son de exalumnos de la educadora Janet Pérez. Así que continuamos con usted, Alexandra Díaz. Muy buenas tardes, estimados colegas y también maestra. Un placer una vez más tenerlos aquí en esta tarde. Yo quería hacer una pregunta en relación a lo que usted estaba mencionando, me causó bastante curiosidad y es que efectivamente la ética periodística forma parte de los principios o bueno, encierra el tema de principios y normas. Entonces, considerando esto, ¿de qué manera se puede equilibrar la búsqueda de la verdad o la búsqueda de la veracidad de la información con la necesidad de respetar la privacidad y la dignidad de las personas involucradas tal vez en una noticia que uno esté investigando? Es interesante la pregunta considerando que ahí viene también el respeto a nuestras fuentes, ¿no? Creo que insisto en este tema y miren, constantemente en cada una de sus preguntas va a estar presente la palabra decisión personal, ¿no? Eh, Cuando alguien te dice, oye, ten cuidado con este tipo de información porque podrías herir la susceptibilidad de un niño que ha sido, por ejemplo, violado. Entonces viene y el medio y el director te dice a ti, sácalo porque es importante para nosotros y nosotros informamos. Ahí viene el decir, oye, pero es un niño, es un menor de edad, ¿no? Han habido se están buscando muchas regulaciones, pero también existen medios de comunicación que no les importa la regulación, porque les importa el morbo, el sensacionalismo que se ha venido dando durante muchos años, que es un tema también de mucha reflexión. Entonces, eh, creo que viene mucho con esa decisión de decir hasta dónde puedo yo invadir incluso el espacio privado de esa fuente de información. Y es una decisión también en cuanto a si esa información va a ser útil para revelar algo o esa información, o esa información hay que cuidarla esa fuente de tal manera que busque normas o alternativas que me permitan a mí publicar una nota, ¿no? Si ustedes van al caso Watergate, por ejemplo, ¿cuántos años demoró para saber de boca de la misma fuente que es quien había revelado todo lo que sucedió alrededor de las irregularidades de Nixon, ¿no? Entonces, me van a escuchar repetir este tema de la decisión personal, porque en tu decisión personal, en tu formación de valores, está el respetar a tu fuente, respetar tu información, respetar que ésta no sea incluso transgredida en sus derechos, ¿no? Es muy interesante el tema de la ética, porque es muy reflexivo, ojo, pero también es una posición en la cual tú dices, me inclino por este lado, en donde todo tiene que ser transparente y objetivo, entre comillas, porque ya sabemos que la objetividad no existe, o la otra es mis intereses.
como profesional metido en un medio que probablemente tenga encima intereses más grandes, que son los económicos, ¿no? Entonces, es complicado verlo desde esa manera, pero si tú sabes lo que es el respeto a tus fuentes, el respeto a la información y cómo tratar esa información, ya estás haciendo algo diferente, ¿no? Frente a tanto sensacionalismo y a tanto irrespeto a cosas que pueden agredir, ¿no? A la persona o a las personas en general, ¿no? Es un tema muy interesante, pero complicado a la vez y es una decisión personal, insisto. Eso me lo van a escuchar a lo largo de todo este webinar, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta, Alex. Claro, ahí es la decisión, como usted dice, ¿no? Siempre tratar de buscar el equilibrio, el término medio. Es como cuando alguien te dice en tu Muchas gracias. trabajo, ¿no? Estás en tu trabajo privado y alguien te dice, oye, y me ha pasado, ¿ah? Incluso siendo jefa de comunicaciones, me ha pasado que tenía que decidir en diferentes empresas cuál de ellas la íbamos a contratar para una campaña dentro de esta institución. Y venían los encargados del área de ventas de cada empresa y pues te ofrecen de todo. Te ofrecen regalos, pasajes, cada uno en el ánimo de querer verse favorecido con ese presupuesto para que lo contraten, ¿no? En estas campañas. Yo si algo me puedo jactar, y lo digo abiertamente, es que nunca me han torcido la mano, por ejemplo, no, nunca me han dado un dinero, porque simplemente yo siempre he dicho, ¿no? Prefiero morir pobre a que alguien diga que Yané Pérez hizo algo, ¿no? Y entonces, en una oportunidad hasta me ofrecieron el 15% que era supuestamente un trato interno, ¿no? El 15% de ese pago que iba a ser para este proyecto, ellos se llevaban un porcentaje y yo me llevaba el 15%, algo que también dije que no. Entonces, fue complicado, no en el sentido de mi decisión, sino fue complicado ver en ese momento cuáles eran las acciones y triste a la vez de muchas empresas que pese a que incluso la gente que trabaja para ellos sabe que eso está mal, lo hacen porque se ha normalizado, ¿no? Allá cada quien o cada jefe de información, y conozco a varios que han aceptado ese tipo de actos de corrupción, ¿no? Personalmente yo puedo decir muy feliz que no, nunca ha pasado conmigo, ¿no? De eso sí puedo jactarme, ¿no? Bueno, no se escuchó lo que dijo Fabián. Le damos paso a nuestra siguiente compañera, que es Cris Pamela. ¿Tienes una pregunta? Sí, buenas tardes, docente y demás participantes. Quisiera hacer una pregunta sobre todo lo que mencionó sobre la ética del periodismo, que es la siguiente. ¿Cómo deberían los medios abordar y rectificar los errores o la desinformación sin perder esa credibilidad de la ética? Yo creo que la autorregulación es importantísima. Creo que se están dando cuenta de eso los medios de comunicación. De ahí que hay una pregunta que está muy relacionada, que le hicieron al principio los chicos, que es el famoso verificación de información, ¿no? Verificación de datos. Ah, por eso es que tenemos a muchos medios de comunicación, por ejemplo, el caso del diario La República, que es mi ex casa de trabajo, tiene su propia sección, fact-checking, y hay muchos ex estudiantes o egresados, ¿no? Hay muchos egresados, perdón, que forman parte de esta unidad, porque ahora los medios de comunicación tienen sus propias unidades de verificación de información, porque más allá de si lo cumplen o no, lo tienen ahí y lo mencionan constantemente. Entonces, creo que una alternativa interesante debe ser la autorregulación, pero también parte no solamente de la responsabilidad de los medios de comunicación, sino de la sociedad en general. Es la sociedad que tiene que regular las acciones de los medios de comunicación. Y definitivamente, si observas que hay un medio de comunicación que vive del sensacionalismo, que vive de desinformar, pues obviamente tienes que darle la espalda, ¿no? Entonces, recuerden además
que los medios de comunicación son un reflejo de la sociedad. Lamentablemente, hoy por hoy la sociedad, lo único que está abocado es al lo que viene a ser el entretenimiento y el espectáculo. Entonces, hay muchos jóvenes, ¿no? Que están alejados totalmente de la noticia, están alejados totalmente de la realidad. No digo que sea en su totalidad, ¿no? Porque alguno me podría decir, profesora, pero usted generaliza. No es así. Pero si hacemos una encuesta, y siempre la hago en el salón, de cuántos saben lo que está pasando en determinadas leyes que se dan entre gallos y medias noches, con algunas normativas que pueden incluso perjudicarnos a nivel del bolsillo, a nivel económico, son muy pocos. Y es más, hay una gran mayoría de jóvenes que no les interesa quiénes los gobiernan, que no les interesa la política como tal, y ahora hay un personalismo enorme de simplemente a ver cómo sobrevivo y cuánto gano mañana para salir adelante, ¿no? Entonces, la autorregulación es muy importante, lo están viendo los medios de comunicación, y más allá de si funciona o no funciona, por lo menos están intentando decir, oye, no te estoy cerrando las puertas, mira cómo estoy trabajando de esta manera, intentando en el camino evitar que tú creas o pienses de que soy un medio sensacionalista, ¿no? Entonces es interesante esa visión que se está mostrando actualmente, ¿no? Por supuesto. Completamente, bueno, en este caso el equipo está de acuerdo con lo que acaba de decir la experta. Una pregunta por parte del staff, bueno, por mi parte, sería, ¿cuáles son las probabilidades de que un periodista éticamente correcto, muy arraigado, sin que se pueda mover de su propia posición por algún patrocinador, algún medio o alguna entidad gubernamental o algún ente mayor, si se mantuviera fijo en su labor de periodista de traer la verdad, ¿cuántas probabilidades hay de que ese periodista se mantenga en el medio, se mantenga con su rol, que no llegue a realizarse actos en contra de este personaje? Mira, si hablamos como medio de comunicación masivo, eh, yo te podría decir 50 y 50. Tengo casos de amigos que han ido de los medios de comunicación por una decisión personal. Si hablamos de proyectos particulares, yo creo que la respuesta está en un hombre, Fernando Yan. Creo que en realidad hasta que no dé algún indicio de corrupción, la gente le va a creer a él 1000 veces por encima de lo que pueda creerle a un medio de comunicación como tal. Estoy siendo muy sincero. Y creo que gente que vaya por ese camino, y se están dando cuenta bastante los periodistas, puede tener, puede ser una especie de un Fernando Llanos 2. No digo que Fernando ya no sea la gran panacea en el periodismo, hay que ser muy sinceros en eso, tampoco uno no puede poner las manos al 100% por alguien. De hecho, leía cuando él estaba cubriendo el último paro, que alguien decía, sí, pero le están pagando por eso, tiene sponsors, obviamente tú trabajas para vivir también y comer, ¿no? O sea, es increíble decir que no, es muy cierto, ¿no? Pero al menos él está tratando de marcar la diferencia y es interesante la posición, ¿no? De hecho, algunos me podrían hablar del chico de las noticias, yo la verdad no sé quién para juzgar a nadie. Creo que este comunicador, porque es comunicador, creo, está haciendo un gran esfuerzo frente a una competencia como Fernando Llanos. Sabemos muy bien que al inicio empezó simplemente difundiendo noticias que ya habían sido trabajadas en los medios de comunicación. Hoy lo vemos caminando por las calles, informando, cosas que él no hacía para nada. Y entonces este tipo de cobertura informativa está siendo más creíble para muchos, ¿no? Incluso para los mismos jóvenes. Así que creo que por ahí puede ser el camino correcto. Alguien decía por ahí, pero ¿para qué estudias periodismo si el periodismo no sirve, ya está en muere y no te da ni de qué comer? La verdad, ahí tenemos a Fernando Llanos, miren, le está yendo muy bien. Si tiene para comer, imagínense. Muchos de los periodistas que tenemos mucha trayectoria hemos logrado grandes cosas. Yo hablo de manera personal, porque a veces uno dice, si no eres famoso, no eres gran periodista, yo no creo en eso. A mí siempre me ha gustado estar detrás de, y me ha encantado siempre escribir.
tener un proyecto como Día 30 en aulas universitarias de otra sede también me hace entender de que por ese camino también se puede trabajar y hacer un buen periodismo, contar historias, ser maravillosas. Hace poco hemos trabajado un proyecto muy bonito que se llama IU 21, que es, probablemente no conocían ustedes de esta historia, que es un grupo de abuelitas, ¿no? Personas de la tercera edad que han creado un biohuerto en una zona de Villa El Salvador maravillosa y la verdad es un proyecto muy bonito y entonces esas cosas son las que uno va rescatando en este tipo de periodismo que le puedes llamar periodismo blanco, ¿no? Pero ahí está la esencia del verdadero periodismo, ¿no? Así que no estamos tampoco diciendo que el periodismo pues es totalmente malo, porque no lo es, pero ojalá que sigan creciendo este tipo de proyectos, ¿no? Independientes, alternativos, ¿no? Que sean menos empresariales y que obviamente pongan en práctica todo lo que siempre se ha dicho de este es el camino correcto hacia la ética, ¿no? Y hacia lo medianamente objetivo, ¿no? Ahí vamos con esa idea. Creo que por ahí va la fórmula, ¿no? Mientras los proyectos que se estén formando mantengan la ética, mantengan su ética periodística, podrían incluso, o al menos usted considera que podrían incluso reemplazar a los grandes medios, podrían llegar a tener incluso más visualización que los grandes medios. Bueno, insisto yo sé que el caso Fernando Llanos no podríamos decir que es un medio de comunicación, él es un periodista que informa, pero creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y la credibilidad, por ejemplo, de Ojo Público o de IDL también es interesante, ¿no? La gente consume sus investigaciones, sobre todo a la gente que le gusta estar bien informada, ojo. Y sabemos muy bien que estos proyectos que salieron o nacieron en una respuesta quizás rebelde de ir contra estos medios tradicionales y muy pegados a los intereses, pues están yendo por buen camino y están teniendo mucha repercusión, quizás a nivel nacional por muy pocos, pero a nivel internacional enorme, ¿no? Tú hablas de IDL, reporteros y la gente afuera dice tremendo grupo de investigación, ¿no? Ha ganado, es más, numerosos premios internacionales, ¿no? Y es un medio peruano, que de hecho, insisto, puede tener sus ciertas líneas también de intereses, es muy cierto, ¿no? Pero estos son menores comparados con otros intereses, entonces ya tú como persona y como usuario vas viendo, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras bueno o malo? Está en tu decisión también saber qué es lo que vas a consumir, ¿no? Entonces, Janet Pérez te puede decir, consume este medio, pero tú tienes que primero verlo, tienes que saber cómo trata la información y finalmente tú decides si lo sigues o no lo sigues. También ahí va lo personal, también desde el lado del usuario, ¿no? Correcto. Y bueno, con esta pregunta podemos dar cierre a este webinar. Muchísimas gracias a todos los invitados por haber asistido. Muchísimas gracias a la experta Janet Pérez por haber ingresado y compartirnos su información y sus puntos de vista, los cuales son muy buenos para los que incluso quieren llegar a transmitir información más allá de un medio enorme. También se puede, con base a proyectos personales o proyectos en grupo. Muchísimas gracias a todos por haber asistido. Muchísimas gracias, profesora, aquí experta, Janet Pérez. No, agradecerles a cada uno de ustedes, saludar la iniciativa del docente que los impulsa a hacer este tipo de espacios de reflexión. A veces los estudiantes piensan que son acciones que, bueno, no están muy relacionadas con la carrera y a veces uno dice, pero ¿qué vas a aprender? Créanme que de gente que está metida en el ámbito profesional, que tiene muchos años de experiencia, se puede aprender bastante, ¿no? Sé que los medios de comunicación han ido cambiando con los años, pero también los periodistas se han ido adaptando a esos cambios, ¿no? Y la experiencia es importantísima también en esta adaptación, así que nada, ya saben, la ética depende de ustedes y son ustedes los únicos que van a decidir si se inclinan por ganar mucho dinero, pero por encima de mis valores, o mis valores son importantes y en ese camino encontraré algo que me dé el éxito que tanto estoy buscando, ¿no? Completamente de acuerdo. Muy bien, no se olviden de llenar la encuesta que hemos dejado en el chat para que puedan marcar su asistencia, los que preguntaron también, y dar su encuesta de satisfacción al webinar que se ha formado para futuramente poder mejorar en este contenido. Muchísimas gracias. Estamos por finalizada la reunión.
Y una vez más agradeciendo a la profesional por haber asistido. Muchas gracias y cuídense mucho. Me retiro. Gracias.